vivimos en una sociedad que aminora el pecado. Y aquellos grandes pecados son considerados simples tropezones. Por ejemplo, ese pecado del adulterio suele ser visto como un simple tropezón. Si eso hacen con los grandes pecados, y miren que he puesto comillas en las 2 veces que he dicho grandes pecados, porque realmente ante Dios los pecados son graves todos. Pero si eso hacen con los grandes pecados, ¿qué esperamos que hagan con los pequeños? Si al adulterio llaman tropezón, y a la fornicación libertad sexual, y a la idolatría preferencia de culto, y a quebrantar el 4º mandamiento pasar un domingo diferente, ¿qué esperamos que hagan con mandamientos como la mentira? Bueno, esta incluso tiene su versión piadosa, y algunos dicen que ellos solo dicen mentiras piadosas. O, si no alcanzan el nombre de piadosas, al menos sí el diminutivo de fue una mera mentirilla. Hermanos, incluso como cristianos, podemos estar contaminados por esta forma de ver la mentira. Por eso el día de hoy, siguiendo con nuestra serie de los mandamientos y a punto de acabarla para continuar con otros aspectos del catecismo, el día de hoy vamos a considerar el 9º mandamiento con la esperanza que como cristianos crezcamos en nuestra manera de ver este pecado y que realmente luchemos contra él y seamos de buen testimonio en cuanto a nuestra manera de hablar. Si ustedes todavía tienen su boletín, podrán ver un resumen de lo que vamos a estar analizando en esta tarde. Y es que la pregunta del catecismo, la pregunta 112 del catecismo dice así: ¿qué se busca con el 9º mandamiento? Dice la respuesta: que yo jamás levante falso testimonio contra ninguna persona, ni que tergiverse las palabras de otros, ni difunda chismes o calumnias, ni que me una a condenar a alguien a la ligera o sin proceso judicial. Por el contrario, sea en la corte o en cualquier otro lugar, debo evitar la mentira y el engaño de todo tipo. Estas son las artimañas que el diablo mismo usa y que solo conseguirán que la intensa ira de Dios se descargue sobre mí. Más bien debo amar la verdad, expresarla con franqueza y reconocerla abiertamente. Debo hacer lo que pueda para proteger y promover el buen nombre de mi prójimo. Esto es lo que resume el 9º mandamiento. Y nosotros vamos a revisar este 9º mandamiento en 4 sencillos puntos. En primer lugar, quiero explicar el fundamento del mandamiento. ¿Por qué debemos ser veraces? En segundo lugar, quiero hablar lo que el mandamiento prohíbe. En tercer lugar, quiero hablar lo que el mandamiento requiere. Y finalmente, quiero hablar sobre Jesús y las mentiras.
Comencemos con el fundamento. ¿Por qué debemos hablar la verdad? Hay dos razones principales. Y las dos, hermanos, o dos razones que son el fundamento de todo. Una es porque Dios nos ve. Porque Dios nos ve, dice el salmista, el que hizo el oído no oirá. Muchos hombres, mis hermanos, viven practicando la mentira, siendo deshonestos, calumniando a otros, levantando chismes contra otros, porque simplemente han caído en la incredulidad y piensan que Dios no tomará en cuenta esas mentiras. Así decían en el tiempo de Israel: Él no oye, Él no escucha, Él no ve. Hagamos como bien nos plazca. Pero saber, niños, y esto es algo importante que ustedes deben grabar en su mente. No hay momento de nuestra vida, no hay momento de nuestro caminar en donde Dios no está viendo, escuchando y atento a las cosas que hacemos. Cuando nosotros mentimos, niños, muchas veces logramos engañar al otro, pero ¿qué creen? Detrás de nosotros o dentro de nosotros, dentro incluso de nuestra propia mente, hay uno que sabe exactamente cómo las cosas han sucedido y debemos tenerle temor. Pero hay una razón más fundamental. ¿Por qué debemos ser veraces? Dios nos creó a su imagen. Y Dios quiere que reflejemos su carácter. O sea, Dios quiere que lo representemos adecuadamente en nuestro contexto, en nuestra vida. ¿Y saben algo? Dios es veraz. Dios es veraz. La Biblia dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. La Biblia dice que Dios es un juez justo y siempre da a cada uno lo que merece, o sea, actúa conforme a la verdad. Además, la Escritura repite una y otra vez que todos los hombres pueden ser mentirosos, pero Dios no puede mentir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso es que podemos ver sus promesas cumplidas a través de los años. En la misma Escritura vemos que su palabra se cumplió. Y por eso también debemos ser cuidadosos cuando predicamos y ser muy claros en las cosas que Dios promete y las cosas que Dios no promete, para que no hagamos parecer a Dios un mentiroso. Porque Dios no puede mentir. Este es el fundamento de por qué nosotros debemos ser transparentes, de por qué nosotros debemos hablar toda la verdad a nuestro prójimo, con nuestro prójimo, y evitar la mentira. Porque cada vez que mentimos, representamos no a Dios, sino al diablo, que se le llama padre de mentira. Padre de mentira. De manera que cuando nosotros caminamos descuidados,
pecando contra el Señor, hablando mentira una y otra vez, en lugar de manifestar la imagen de Dios, damos una mala imagen haciendo parecer como si Dios fuera un mentiroso. Y por eso lo deshonramos. En la antigüedad se tenía en alta estima el nombre de la familia. Y una persona, por ejemplo, un hombre iba a salir a la guerra. Él no quería enfrentarse, no quería morir en la guerra. Pero hay algo que lo mueve finalmente a hacerlo. Y es el nombre de su familia. No voy a permitir, decía el hombre, no voy a permitir que el nombre de mi familia sea manchado por mi cobardía. Yo voy a comportarme de acuerdo al honor de mi familia. Mis hermanos, algo semejante es lo que debe movernos en última instancia a hablar la verdad. No solo que Dios nos ve, no solo que hay consecuencias cuando mentimos abiertamente y no confesamos nuestro pecado, sino además, o primeramente, porque es nuestro deber reflejar la veracidad de Dios en nuestra conducta, en nuestra forma de actuar, diciendo lo que es real, hablando lo que es verdadero, no pintándolo, no engrandeciéndolo, no achicándolo, sino diciendo las cosas tal cual como suceden, como son. Ese es el fundamento de este noveno mandamiento. Que Dios todo lo ve, todo lo escucha, pero principalmente que Dios es veraz y es nuestra responsabilidad representar a Dios siendo veraces. Pero ¿qué prohíbe exactamente el noveno mandamiento? Como hemos visto, hermanos, todo mandamiento prohíbe algo y requiere algo. Comencemos por ver lo que el mandamiento requiere. Dice, no dirás falso testimonio. La lista de pecados que se prohíbe aquí son muchos. Pero he resumido esta lista en 3 aspectos principales. El noveno mandamiento prohíbe que digamos mentiras, que digamos calumnias o que demos falso testimonio. Déjenme desmenuzar esto de una manera breve para especificar y tocar puntos precisos de nuestra vida en los cuales debemos tener especial atención. Debemos evitar decir mentiras. Dice el Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. ¿Qué es la mentira? Decir cosas que no pasaron, negar cosas que sí pasaron, inflar las cosas o exagerar las cosas o minimizarlas. Hermanos, muchas veces el cristiano es arrastrado en la mentira por causa de otros pecados. Por ejemplo, a veces por la incredulidad, el cristiano es
movido a mentir en su trabajo respecto a ciertas cosas con el fin de no perderlo. Y entonces inventa números, inventa eventos. A veces es por el deseo de la apariencia. A veces es por el deseo de aparentar algo y tener el respeto de los hombres. Y entonces uno distorsiona la realidad, inventa cosas. Pero no solo se nos prohíbe que inventemos cosas o exageremos la realidad o la minimicemos. Este mandamiento tiene una especial aplicación en el tema de las calumnias. Hermanos, si yo pensaba en esto mientras preparaba el sermón, cuán fácil, en un sentido, cuán fácil sería la vida cristiana y las relaciones en la iglesia si fuéramos serios con los 10 mandamientos. Yo sé, el pastor Fernando está haciendo un trabajo grandioso en traer estudios de cómo relacionarnos del perdón, y todo eso es muy útil y muy necesario. Pero hermanos, si practicáramos más frecuente o imitáramos un poco mejor a David, de ir constantemente en la cama a reflexionar si hemos quebrantado los mandamientos, esto nos evitaría muchos problemas en la iglesia, muchos problemas en las relaciones. Porque este mandamiento prohíbe la calumnia, no solo la mentira en general, sino la calumnia. O sea, levantar cosas falsas en contra de nuestro prójimo. La calumnia, hermanos, es una arma poderosa para hacer daño. Y dijo alguien que temía más la lengua de algunos que sus espadas. Jeremías dice: venid e irámoslo de lengua. Así maquinaban contra Jeremías. En el capítulo 18, versículo 18, ven, irámoslo de lengua. Una calumnia es decir algo que es falso contra el prójimo. Es creer algo que no está confirmado, que se levanta contra nuestro prójimo. Y en esto debemos tener cuidado. Como cristianos, guardarnos de hablar mal de los otros. Hermanos, ¿y cuánta oportunidad hay de esto? Y sobre todo para los jóvenes, en las redes sociales, donde las redes sociales como el Facebook o YouTube, en donde hay canales que deberían llamarse Ventaneando Cristianeando o algo así. Porque son canales de puro chismes, y como cristianos deberíamos rechazar toda esa farándula, todo ese pecado que se promueve a través de esas redes sociales, y no creerlo y no republicarlo si es algo que no nos compete. Las calumnias son prohibidas en esto. Pero no solo las calumnias, sino el falso testimonio también. Hay una diferencia entre una calumnia y un falso testimonio. Porque el falso testimonio puede ser en contra o puede ser a favor. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. O sea, falso testimonio es muchas veces decir, alguien está hablando mal del otro y te preguntan, ¿verdad que sí? Y tú ni sabes nada y dices, sí. Eso es levantar falso testimonio. O por el contrario, considerar inocente
a un hombre que es culpable. Y con esto, y cuidándonos de estas cosas, hermanos, podríamos evitar dañar muchas relaciones, muchas amistades, muchos matrimonios, relaciones en la iglesia, si prestáramos atención a esto. Señoritas de la iglesia, deben prestar atención a estas cosas, porque es en nuestra vida cotidiana, en nuestro caminar diario, que podemos reflejar que tememos al Señor. No levantando chismes unas de otras, calumnias unas de otras, sino caminando conforme a la verdad. Pero déjenme avanzar, porque el mandamiento se pone todavía más agudo cuando vemos no solamente lo que se prohíbe, sino analizamos lo que se espera de nosotros. Porque repito, el mandamiento no solo trata de prohibirnos algo, sino que requiere lo contrario. ¿Qué requiere este mandamiento? En primer lugar, que hablemos verdad con nuestro prójimo. Dice Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, no solo no debemos decir mentiras, debemos hablar todo lo que está conforme a la verdad. Debemos ser en nuestra forma de hablar, en nuestra palabra, veraces, certeros. Y si desconocemos, mejor callemos, porque en las muchas palabras nunca falta pecado. Yo sé, mis hermanos, porque nuestro corazón es así, que podemos ser arrastrados en el pensamiento de decir, bueno, la mentira, eso no es tan grave. Jesús demostró, hermanos, que esto importa. Yo sé que podemos ver este mandamiento y, bueno, vemos el adulterio, vemos el homicidio, vemos la idolatría y los vemos grandes, pero llegamos a la mentira y decimos, bueno. Pero Jesús demostró que esto importa. Los proverbios demuestran esto, hermanos. Dios es tan íntimo en nuestra religión que no solo le importa si no cometes grandes pecados, sino le importa lo que piensas y le importa lo que hablas. Y cuando hablamos conforme a la verdad y nos retenemos del chisme y nos retenemos de la mentira y nos retenemos de la calumnia, aún sabiendo que esta muchas veces parece sabrosa, cuando hacemos eso, Dios está siendo honrado por nuestras acciones. Jesús dijo a los fariseos que debían dejar de vivir jurando por todo. Su sí debía ser sí, su no debía ser no. Pero es que su lengua llegó a ser tan suave, tan ligera, que mentían por todo y entonces ahora tenían que jurar hasta por el oro del templo. No, lo juramos por el oro del templo, que así y así lo haremos. Él dijo que sea tu sí, sí, tu no, no. Hermanos, deberíamos ser caracterizados por personas que tienen cuidado en su forma, no solo de dirigir su matrimonio, sino incluso en su forma de hablar. Porque qué vergonzoso y qué deshonra para Cristo y para el Evangelio cuando el cristiano es caracterizado y señalado por otros por ser un deshonesto y mentiroso y cachado en sus mentiras constantemente. Pero hay más. No solo debemos hablar verdad, debemos rechazar el falso testimonio o las calumnias.
Y repito, Dios puede guardar nuestra iglesia si prestamos atención al 9º mandamiento. Yo no sé si hay alguien aquí peleado uno con otro por causa de algún chisme, por causa de alguna calumnia. Hermanos, de dentro de la iglesia y de fuera de la iglesia, debemos tener precaución no solo de no hablar nosotros los chismes y las calumnias, sino debemos tener precaución de rechazarlas, de no admitirlas y reprender si la persona viene sin bases a decirnos algo. Viene y nos informa algo que es pura especulación. Yo creo esto. Bueno, a tal persona deberíamos detener, que está haciendo la labor del diablo, que cuando está levantando chismes contra su prójimo, cosas que no son reales, está haciendo la labor de Satanás. Ahora, si dice, no, es que sí traía evidencia. Bueno, ¿y qué te tiene que andar diciendo a ti? Que se lo diga con el que tiene la ofensa. Hermanos, el 9º mandamiento requiere que seamos cuidadosos con lo que hablamos y con lo que escuchamos. Pero una cosa más, también con lo que pensamos. Este mundo tiene un dicho que dice así: piensa mal y acertarás. Santiago dice que hay sabiduría celestial y sabiduría terrenal diabólica. Esa es sabiduría diabólica. Jesús dice a través de sus apóstoles que el cristiano debería siempre pensar bien de su prójimo. Seguro no me dio de su ceviche porque le caigo gordo. Seguro hizo esto por esto y por esto y por esto. Mis hermanos, si el mundo nos va a decir ingenuos, que nos diga ingenuos. Si hay alguien que por pensar bien de él nos va a ver la cara porque nosotros esperamos lo mejor, que así sea, pero que siempre pensemos lo mejor de nuestro prójimo. Hay una historia de un monje. Su nombre era Tomás, no Agustín el mío. Ese no es monje todavía. Pero su nombre era Tomás. De él se burlaban mucho en la escuela, donde estudiaban. De hecho, incluso lo apodaron el buey mudo, porque era gordito y no hablaba. Y un día, dice la historia, que uno de sus amigos gritó: miren, miren, vacas volando. Y entonces todos salen él sale y empieza a buscar las vacas. Y todos ahí se empiezan a burlar de él. Y entonces él contesta de una forma magistral. Porque todos estaban riendo de él. El bullying es algo más viejo de lo que pensamos, hermanos. Esto pasó en el siglo XIII, en el año 1250 por ahí. Y él les contesta y dice: yo salí a buscar las vacas volando porque prefiero pensar que hay vacas volando que uno de mis hermanos me está mintiendo. Oh, hermanos, ¿cuántas relaciones o matrimonios estarían mejor en nuestra iglesia si tuviésemos ese corazón? Yo prefiero pensar que hay vacas volando antes de pensar mal contra mi hermano. ¿Pueden imaginarlo?
Él recibe la información y dice, vacas volando y vacas volando, vacas. No, eso no pasa. Bueno, voy a salir a ver porque yo no creo que él me esté mintiendo. Podrán llamarlo ingenuo, podrán llamarlo torpe, pero el amor todo lo cree, todo lo espera. Hermano, hoy vas a venir a la cena. Deja ya tus pensamientos contrarios contra tu hermano. Deja ya tus especulaciones. Ven a la cena libre de pensar mal de tus hermanos. Restaurando tus relaciones con el que estás en enemistad. Pero esto es parte de guardar el 9º mandamiento y un tercer lugar. Un tercer punto. Es defender al justo. Vean lo que dice Thomas Watson al respecto. Este es el sentido del mandamiento. No solo que no calumniemos o acusemos falsamente a otros, sino que seamos testigos por ellos y nos levantemos en su defensa cuando sepamos que se los presenta de forma distorsionada. Se puede agravar a alguien por medio del silencio, al igual que a través de la calumnia, cuando no se sabe que está sufriendo una acusación errónea y sin embargo no se habla a su favor. Si otros vierten calumnias sobre alguien, debemos limpiarlas. ¿No fue ese el pecado de Pilato? El silencio. Si eso te va a hacer perder la amistad con los chismosos, porque si viene el chismoso y te empieza a decir algo malo contra tu compañero de trabajo y dices, no, eso no es así y debes de parar, te va a dejar de hablar. Bueno, quizá es una buena ruptura. Debemos estar dispuestos no solo a no hablar las calumnias, no solo a detenerlas, sino a defender al que es calumniado si sabemos que habla conforme a la mentira. Con mentira. Hermanos, en este mundo seremos calumniados de una o de otra manera. Pero como iglesia debemos estar de tal manera unidos que si sabemos que la persona es inocente de tales calumnias, podamos pararnos por el honor de Cristo a refutar las calumnias. Si no sabemos si es verdad o mentira, callemos por cuestiones de conciencia. Pero si sabemos que hay mentiras, debemos restaurar la reputación de los que son calumniados. Déjenme terminar con una reflexión breve, o 3 reflexiones muy breves, no se preocupen. Ya no estoy acostumbrado a predicar los 2 sermones el domingo, así que la buena noticia de eso es que acabo más rápido el sermón de la tarde. Así que serán realmente 3 breves reflexiones de Jesús y la mentira. En primer lugar, hermanos, ¿quién no ha mentido? ¿Quién no ha caído en exageraciones? ¿Quién no ha diluido la verdad? ¿Quién no ha exagerado la realidad? ¿Quién no ha ocultado algo? Y no digo, ¿quién no lo ha hecho en su vida? Mis hermanos, ¿quién no ha hecho esto probablemente en estas semanas o en este mes? Esto es un reto que tenemos realmente.
el ser transparentes y honestos en toda nuestra manera de hablar. Pero esto me hace reflexionar sobre la santidad de nuestro Señor. Dice la Escritura, el cual no hizo pecado, escuchen esto, ni se halló engaño en su boca. Oh, hermanos, esto debe hacernos exaltar la santidad de Jesús. Ok, un hombre podrá resistir el adulterio. Ok, una mujer podrá resistir las amarguras. Y hombres se mantienen lejos de grandes pecados. Pero hablar verdad toda la vida, sin ningún engaño, sin ningún ligero torcer, sin ninguna ligera sombra, sin ningún ligero matiz de gris, hermanos, eso es algo sorprendente. Es algo por lo que debemos alabar a nuestro Señor. Porque si alguien dijera que Él puede ser acusado de mentira, nuestra salvación correría riesgo total. Por eso guardó su boca hablando la verdad en todo tiempo. Y no solo hablándola, sino hablando la verdad como debía en cada momento. A veces con toda misericordia y compasión. A veces con toda misericordia y firmeza. A veces con más seriedad. A veces con más ternura. En cada momento hablando la verdad como era debido. Hermano, es por Él que tú y yo tenemos nuestra salvación, porque en Él no se halló engaño, porque Él siempre habló conforme a la verdad y debemos imitarlo en todo esto. Pero recordemos, la única forma en la que nosotros éramos perdonados es si Él era perfectamente justo. En segundo lugar, Jesús fue injuriado, hermanos. Aunque Jesús no habló mentiras, muchos sí hablaron mentiras contra Él. Trajeron incluso falsos testigos. Y debemos saber algo. Su pueblo también padecerá esto, pues si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cómo harán con los hijos? ¿Cómo debemos responder a las mentiras y calumnias? Imitando el carácter de nuestro Señor, encomendando la causa a aquel que juzga justamente. Pero en nuestro caso, hermanos, déjenme darles esto para instrucción. Cuando hablaron mal de Jesús, Él tenía que encomendar la causa a Dios, porque todo lo que decían de Él era absoluta mentira. Y es cierto que de nosotros podrán decir cosas que son mentira, hermanos, que podemos decir así no pasó. Pero no quisiera que olvidáramos algo, hermanos. Cuando un hombre se levantó a maldecir a David y a aventar rocas, David dijo, déjenlo, porque está hablando de parte de Dios. Hay algo importante, hermanos. Si alguien ha hablado algo contra nosotros que no es conforme a la verdad, detengámonos a examinar si aunque sea hay un poco de verdad en eso. Somos prontos para decir, no es como él dice. Bueno, no es como él dice, pero hay algo, hermanos, por lo cual el Señor permita esas calumnias para hacernos prestar atención. Ahora, hay calumnias en las que ni siquiera hay un poquito de verdad. Eso no lo debemos entonces aceptar. Pero, hermanos, ¿no permitirá el Señor muchas veces esas calumnias para mostrarnos pecados en otras áreas de nuestra vida?
De manera que aunque Jesús era justo y todo lo encomendaba a Dios, nosotros al recibir esas calumnias deberíamos ser menos prestos para responder y defendernos y más para examinar qué quiere el Señor hacer o llamar mi atención por medio de esa forma en la que otros están hablando. Porque bien decía Spurgeon, conténtate cuando digan cosas malas de ti, porque si dijeran todo lo que realmente eres de malo, entonces estarías en problemas. Y esa debería ser nuestra actitud. Antes de considerarnos todo tiempo como los justos que sufren calumnias injustamente, deberíamos recordar ante todo que, hermanos, somos pecadores. Y si hay algo de verdad en esa calumnia, la tomemos y la recibamos. Si no hay verdad, analicemos otras áreas de nuestra vida, porque el Señor siempre usa eso para llamar nuestra atención en otros aspectos. Solo Jesús era totalmente inocente de toda calumnia. Pero hermanos, nosotros somos pecadores. Por último, la mentira y la cruz. Hermanos, por muchas mentiras, Jesús fue llevado a la cruz. Se le acusó de cosas que no dijo, levantaron falsos testigos y el Señor permitió todas esas mentiras y permitió que esas mentiras lo llevasen a la cruz para traer perdón también a los mentirosos. Porque, hermanos, la Escritura dice en Apocalipsis que también los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Nosotros necesitamos perdón también por ser mentirosos. Y el Señor fue llevado por medio de mentiras a la cruz justo para darnos ese perdón que necesitamos por toda y cada una de nuestras mentiras. Mi amigo, tú que no estás en Cristo, tú que no has confesado la fe, ¿eres mentiroso? Hay un lugar en el infierno para los mentirosos, pero Jesús también vino a morir por ellos. Hermanos, recibamos la Santa Cena esta tarde, siendo conscientes del perdón tan completo que el Señor nos ha dado al perdonarnos incluso de nuestras mentiras. Y acerquémonos esta tarde a la cena del Señor, mis hermanos, meditando si hay mentiras que estamos practicando constantemente, meditando si estoy cayendo en calumnias y chismes para con mi prójimo, ya sea dentro o fuera de la iglesia, meditando si estoy hablando la verdad y siendo veraz en mi forma de caminar constantemente, meditando, hermanos, si estamos deteniendo los chismes y calumnias que se levantan contra otros, meditando si estoy practicando los malos pensamientos contra mis hermanos en lugar de pensar lo bueno de ellos, meditando si estoy no solo deteniendo el chisme, sino además hablando la verdad cuando sé cómo es que las cosas ocurrieron. Tomemos un tiempo para examinarnos delante de Dios y poner este mandamiento delante del Señor, examinando nuestros corazones y revisando qué iniquidades el Señor puede revelar para nosotros.